Hace unos meses mi esposa y yo alquilamos este apartamento que era bastante amplio y que conseguimos a un muy buen precio porque estaba bastante deteriorado y yo no sabía hacer muchas cosas, ¿no? Ni cambiar una tubería, ni absolutamente nada de esto. Y en el proceso, bueno, contratamos a algunas personas que nos ayudaran. Y luego me di cuenta de que, bueno, cada vez que contrataba a alguien para resolver una nimiedad, pues me costaba plata y que eran cosas que podía hacer yo mismo. Y en ese interín fui aprendiendo a cambiar una tubería, un herraje de una poceta, no sé, una toma eléctrica y varias cosas que fuimos solucionando. Y después en algún punto decidí, le dije a mi esposa que yo iba a hacer los muebles de la casa, aunque yo no sabía hacer muebles, aunque no tenía mayor experiencia trabajando madera. Con los cojines sí nos ayudó un tío de mi esposa. Y bueno, en una de esas, pues me puse a investigar cómo se trabaja la madera, qué maderas podía comprar, cómo diseñaba el mueble. Empecé, busqué unos diseños en Pinterest, me lancé unos diseños propios y cuando lo tuve como claro en mi cabeza, fui, compré la madera, me puse a hacer mis muebles y cuando obtuve la primera pieza, la pusimos aquí en la sala y me senté a verla. Ni siquiera me senté sobre la pieza, me senté a verla y me llenó de satisfacción el trabajo y el esfuerzo que yo le había puesto a esta a crear algo que yo no sabía cómo hacer, pero que en mi cabeza yo decía que seguro que podía. Yo no tenía ni idea de cómo, pero sabía que podía hacerlo y me lancé y lo hice. Y luego cuando terminé la segunda y la tercera pieza y luego hice una mesa para la sala también, todavía nos falta otra y ahora tengo un montón de proyectos en mi cabeza respecto a cosas que puedo hacer para la casa y me he dado cuenta de que el acto de crear, yo siempre he sido muy creativo, pero más creativo a nivel eh, abstracto, académico, intelectual, mental, si se quiere, cognitivo, pero el acto de crear con mis propias manos algo me llenaba de una satisfacción hermosa. Y no solo en el momento del objeto terminado, sino en el mismo proceso, en el proceso de lijar, en el proceso de barnizar, en el proceso de sellar. Me fui como enamorando del proceso creativo mismo y de la satisfacción que te deja, que es muy distinta a la de consumir. Yo creo que en este crear versus consumir, crear te da plenitud, consumir llena el vacío existencial que tenemos por un momento, pero por un breve momento, y después tenemos que seguir consumiendo si queremos que ese vacío deje de existir, mientras que crear es lanzarnos a seguir la intuición de nuestra alma, crear es seguir nuestros verdaderos deseos y eso es lo que nos llena plenamente como seres humanos. Y ahora que voy a ser papá, mi esposa estamos embarazados hace 4 meses, pienso mucho, pienso mucho en cómo enseñarle a mi hijo a ser libre, pienso mucho en cómo criar correctamente a un niño en una sociedad tan convulsa y tan conflictuada consigo misma, y pienso mucho en qué estilo de vida quiero tener para que este niño pueda aprender a ser libre, ¿no? Y me he dado cuenta de que para poder enseñarle a ser libre tengo que aprender a hacerlo yo mismo y de que vivimos en una sociedad que nos lanza al consumo, como si todo lo que pudiéramos hacer es adquirir dinero para comprar cosas, cosas que muchas veces realmente no necesitamos y que compramos por estatus para impresionar a otros, ¿no? Como el mejor teléfono, el carro del año, el apartamento en la zona tal, no sé qué. Yo siempre había querido como vivir en una casa amplia y para mí hasta hace muy poco la meta era, bueno, voy a hacer tanto dinero para comprar la casa y luego poder vivir en este lugar con esta amplitud y esta tranquilidad y no sé qué, y la zona tal. Y ahora que voy a tener el hijo y que pienso cada vez en la inminencia de su llegada, ¿no? Y de todo lo que quiero hacer como padre, me he empezado a cuestionar como cada una de mis ambiciones, ¿no? Y me he quedado como más limpio en términos de, bueno, qué es lo que realmente necesito. Y esta última semana he dicho como, bueno, ¿y qué tal si compro un terreno y hago mi propia casa? Y bueno, yo no sé hacer una casa, ¿no? No sé cómo se pone la electricidad, no sé cómo van las tuberías, ¿no? Evidentemente nunca he levantado un muro en mi vida, pero así como nunca había hecho un mueble, yo creo que esto es algo que puedo hacer y ya empecé a construirla, ya en mi cabeza la estoy construyendo. Ya estoy viendo, no tengo un terreno, yo no tengo absolutamente nada de eso, pero sé que en el proceso lo puedo conseguir y que
y que me va a llenar de mucha más satisfacción. No solo va a ser mucho más económico, ¿no? Sino que el proceso de crearla, el proceso de hacerla a la medida, como yo quiero que sea, e incluso con las pequeñas imperfecciones que va a tener por la falta de experiencia, ¿no? Mm, Siento que no solo me va a llenar más de satisfacción, no solo es más factible que esperar unos tantos años para comprarla, sino que además me enseña el proceso de la libertad de poder crear y de, por ejemplo, aprender a sembrar mis propios alimentos, ¿no? Para también ser más libre en tanto que tener menos lazos de dependencia, de que todo, absolutamente todo cueste dinero, porque a veces siento que vivimos en una sociedad que nos mantiene como un hámster en una rueda, ¿no? Siempre girando, siempre andando, siempre tenemos como hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Incluso los que ya tienen mucho dinero siguen haciendo más dinero, porque siempre hay una razón para hacer más, ¿no? Después de que tienes el carro y la casa, entonces quieres el yate, y después quieres la isla, y después quieres control político o control social, no lo sé. Después quieres llegar a Marte y construir en Marte. Pero a todas estas, yo estoy pensando en cómo esta sociedad nos diseña para consumir y nos hace olvidarnos de que podemos crear y cómo las generaciones pasadas lo entendían tan bien. Mi madre fue de las que emigró del campo a la ciudad buscando una mejor vida. Mi abuelo era un hombre del campo que hizo su propia casa y que sembraba su comida y que criaba ganado y que tenía todo lo que necesitaba para vivir. Sacaba agua de un pozo. Si no tenía luz, prendía velas, ¿no? Y cómo a medida que, y sobre todo esto tiene mucho que ver con el tema de estar embarazados, ¿no? De que vamos a tener un hijo, me he ido deslastrando de todas las ambiciones en tanto que me he quedado con lo estrictamente necesario. ¿Qué necesito para vivir plenamente? Y para poder garantizar que mi tiempo sea mío, y que mi libertad sea mía, y que mis recursos sean míos, y no que se destinen a siempre estar consumiendo. Y a medida que he ido limpiando todas esas ambiciones, me descubro más libre y más en paz conmigo mismo. Me descubro más tranquilo con las cosas. Me descubro en mayor plenitud. Y yo con esto no quiero decirle a nadie que no desee nada, ¿no? Ni que no consuma, ni que no... Creo que lo que quiero decir es que estamos aquí para crear y que uno tiene que perseguir lo que verdaderamente nos llena y que uno tiene que aprender a veces a ignorar este mundo que está tan loco y que nos vende tantos deseos y tantas ambiciones y tantas necesidades simplemente para seguir consumiendo y para seguir generándole plata a otras personas. En este mundo de tanta publicidad, donde todo el mundo nos está vendiendo algo, donde todo el mundo quiere que le compremos algo, una idea, un producto, un estilo de vida. Yo creo que estamos acá para descubrir cuál es el estilo de vida que uno realmente quiere seguir, no el que nos vendan, el que uno quiere, el que nos llena en serio, el que realmente nos genera plenitud y no el que nos desgasta, no el que nos llena de fatiga en el proceso. Crear versus consumir, ambición contra paz y cómo construimos la vida de manera tal que nos haga cada vez más libres y menos dependientes. Crear como el acto verdaderamente revolucionario, como el acto de ser libre y de aprovechar esa libertad para ganar en ella paz y armonía. Y crear no solo de crear algo físico, de crear un libro, tomar una foto, crear un poema, crear una canción, crear amor, crear una comunidad, invertir nuestra energía en las cosas que verdaderamente nos llenan, independientemente del estado y de la locura del mundo.
y conseguir en el proceso personas que estén en sintonía con lo mismo, ¿no? Que también estén buscando comunidad, buscando amor y buscando también crear. Este es mi nuevo proyecto, ¿no? Mi nueva ambición, crear mi propia casa. Y, y aunque siento, o aunque en el plano físico se parezca que está muy lejos, en mi cabeza ya la estoy creando, ya la estoy haciendo, ya existe como proyecto, como deseo, como destino. Esta es mi reflexión de la semana en Siento Luego Existo, como los cambios cotidianos y cómo despejarnos y despojarnos de ambiciones que no nos pertenecen, nos llenan de claridad y de paz para actuar en el mundo. Mi nombre es Juan, nos vemos en el próximo episodio.